Gracias a Dios que estamos una vez más dispuestos para seguir estudiando la palabra de Dios y específicamente la epístola de Pablo a los Gálatas. Ya en el estudio de hoy vamos a penetrar al capítulo 4. Sin embargo, quisiera, a manera de repaso, una cosa muy rápida, lo que vimos en el estudio anterior, y me voy a centrar solamente en aquellas facetas en donde tocamos un punto clave. Y el apóstol Pablo dice a los Gálatas estas palabras: todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús, porque todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. Me quedo aquí. Fíjense que cuando hablamos de esto, entramos a una situación totalmente nueva. Más adelante vamos a ver cómo funciona, pero creo que es importante que nosotros veamos cómo Dios resuelve muchos problemas. En el Antiguo Testamento se usa muy pocas veces la palabra Padre, refiriéndose a Dios. Y también se usa pocas veces la palabra hijos. Más bien Israel se mueve como el pueblo de Dios, los escogidos de Dios, etcétera, etcétera. Pero aquí por primera vez aparece el concepto de hijos. Somos hijos de Dios y estamos revestidos de Cristo por causa del bautismo. Y yo creo que esto nos lleva a un punto. Ser hijos de Dios es algo sumamente especial. Es único, no aparece mucho en el Antiguo Pacto. Aunque se presupone, pero como no se trata de padre a Dios en la mayoría de los casos, entonces obviamente el concepto de hijos también se queda un poquito atrás. Pero permítanme decir algo: el hecho de que somos hijos establece un nivel de unidad nueva. Y digo nueva porque la unidad estaba considerada solo para el pueblo de Israel. Pero ahora es una unidad considerada para todos los hijos de Dios de cualquier país del mundo, y de cualquier raza y de cualquier lengua. Entonces ya no hay separación entre judío, griego, esclavo, libre, mujer, hombre. Todos somos uno en Cristo Jesús. Y este principio es importante. Pero lo que vamos a tomar hoy y que quiero que lo reflexionemos un poquito es aquello que tiene que ver, y le voy a llamar, con la infancia espiritual. Y eso va a ser el tema principal que nosotros vamos a estudiar ahora. En el capítulo 4, empezando en el verso 1, el apóstol Pablo dice: en otras palabras, mientras el heredero es menor de edad, en nada se diferencia de un esclavo, a pesar de ser dueño de todo. Al contrario, está bajo el cuidado de tutores y administradores hasta la fecha fijada por su padre. Así también nosotros, cuando éramos menores, estábamos esclavizados por los principios de este mundo. Pero cuando se cumplió el plazo, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley, a fin de que fuéramos adoptados como hijos. Ustedes ya son hijos. Dios ha enviado a nuestros corazones el espíritu de su Hijo, que clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y como eres hijo, Dios te ha hecho también heredero. Permítanme tocar algunos aspectos que vamos a ver posiblemente en este programa y en el siguiente, sobre la infancia espiritual. Pablo utiliza una figura, un ejemplo. Quiere enseñarnos la lección a través de un ejemplo. Y el ejemplo es un poco cultural de aquella época. Es que los hijos
eran formados y educados por esclavos. Tenían gente que se dedicaba a educar a sus hijos. En algunos casos, en Israel se utilizaba la sinagoga para eso. En la gente adinerada tenían a alguien contratado para eso. Pero ustedes se van a dar cuenta que lo que está diciendo no es tanto el aspecto cultural, sino que el aspecto cultural nos aclara un poco el tema que Pablo está tratando. Y el tema es que el padre de familia, el dueño de la casa y el dueño de algunas otras propiedades, tiene gente que cuide a sus hijos. Son tutores, son guías para sus hijos. Le están dando una orientación, porque los niños necesitan esa orientación. Entonces, lo que Pablo nos está diciendo aquí es que la ley es como los tutores que trabajan con nuestros hijos. Y nuestros hijos lo que tienen es aprender la ley. Y creo que es importante notar este principio. Los hijos viven bajo una ley y empiezan a ser formados. Por una sencilla razón. Ustedes saben que si el niño no obedece, no aprende. La obediencia es la base primaria para aprender algo. Pero Pablo viene y nos enseña a nosotros algo verdaderamente importante. Él dice, todo este periodo de la infancia somos guiados por una serie de normas y por una serie de leyes. Y lo más importante de todo esto es que estábamos esclavos a las normas y a las leyes que nos imponían. Igualmente, si no era ese el caso, estábamos esclavizados por los principios de este mundo. Y esto nos lleva a nosotros a darnos cuenta de algo. Hay un nivel de esclavitud en el que, a pesar de estar con Dios, o en cualquier otro Dios, o en cualquier otra condición, el hombre está esclavizado a sus normas, a sus leyes, a sus principios, sean del antiguo pacto o sean de este mundo. El hombre está verdaderamente atrapado en eso. Así que Pablo considera que tanto la ley como todos los principios de este mundo conforman la infancia de la vida de las personas. Y, por supuesto, la infancia espiritual de todos aquellos que tienen que ver con Dios. Todo el antiguo pacto es básicamente sujetarse a normas. Cuando viene la gracia hay un cambio radical. Aquí se nos dice, pero cuando se cumplió el plazo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley, a fin de que fuéramos adoptados como hijos. Yo les decía al principio que hay un punto bien importante aquí, y ese punto importante tiene que ver con el hecho de que hay una infancia espiritual y que Jesucristo representa un paso hacia la madurez. Pablo dice, el niño que está bajo tutores y está preparándose y todo, aunque es el dueño de todo, no tiene la capacidad todavía de ser el Señor, por lo tanto está bajo la autoridad aún de esclavos y de tutores. Sin embargo, cuando nosotros miramos esto, la venida de Jesucristo tiene una connotación bien profunda porque trabaja a un nivel que lleva a las personas de la infancia espiritual a la madurez. Es decir, la ley, las normas, todas las cosas que nosotros nos sujetamos vienen a formar parte de la infancia. Pero cuando viene Jesús, fíjense ustedes que aquí dice que es nacido de mujer y bajo la ley.
para rescatar a los de la ley, para que los de la ley den el paso para llegar a ser hijos de Dios. Qué importante es que nos demos cuenta de eso, porque estamos delante de una de las situaciones más significativas que nosotros tenemos en la Biblia. Pasar, ¿qué podríamos llamar? ¿A niños a la madurez? O pasar simplemente de un estado de esclavitud a un estado de libertad por la obra de Jesucristo. Y fíjense qué curioso, porque Jesús vino para rescatar a los que estaban bajo la ley, con el propósito de hacerlos hijos. Fíjense que esto establece una nueva relación. Cuando una persona está sujeta a normas, su pensamiento está más centrado en el hecho de cumplir la norma y no de tener una relación personal con Dios. Yo digo que eso nos pasa. Yo tuve una experiencia diferente porque después de que tuve un viaje a los Estados Unidos, me tocó manejar. Pero en Estados Unidos las normas establecidas para manejar son sumamente estrictas. Y entonces aún cambiarse de carril puede ser motivo de una falta si no hacemos las señales respectivas. Cualquier cosa está bien señalizada y la gente que maneja al principio tiene que guiarse por todas las señalizaciones que hay en las calles. Fíjense que la primera vez que me tocó manejar en los Estados Unidos, hicimos un viaje con mi familia, íbamos a cubrir una iglesia a Kentucky. Y el avión nos dejó a nosotros en la parte, en el estado inmediatamente inferior de Kentucky. Y tuvimos que caminar tal vez unos 500 kilómetros. Y yo nunca había estado en ese lugar, en ninguno de los dos, ahí de Memphis hasta Kentucky. Y lo que hice fue comprar un mapa. Y a través de ese mapa yo pude ir diciendo, bueno, si tomo este camino y cruzo allá está el rótulo, cómo hacerlo. Siguiendo el mapa, llegamos nosotros al lugar de destino. Pero una cosa es guiarse por esas indicaciones y otra cosa es guiarse por aquel que es nuestro Padre Celestial. Nosotros somos hijos de Dios y entonces Él, de una manera amorosa, que conoce todo el camino, que conoce todos los caminos, nos va a guiar a nosotros por el camino correcto. Jesús vino a nosotros para hacernos hijos. Y el Hijo tiene una relación personal con su Padre. No es alguien impersonal o alguien ajeno a nosotros, es nuestro papá. Tan fuerte es esto que cuando Pablo se refiere a eso dice, ustedes ya son hijos. Y se ha enviado a sus corazones el Espíritu de Cristo, que nos enseña a clamar Abba, Padre. Permítanme detenerme un poquito aquí, porque esta es una enseñanza nueva. Lo que está diciendo es que nosotros ya no lo vamos a llamar Dios, sino lo vamos a llamar por su nombre o por su filiación con nosotros. Él es nuestro Padre. Pero utilizando aquí la palabra que tiene Pablo, la palabra Abba, en el griego significa papá. No es el toque frío, digamos, de decirle padre, sino papá. Ese nivel es nuevo. Es un nivel de confianza, es un nivel en donde nosotros tenemos una relación personal con Dios. Y esa relación personal con Dios nos permite a nosotros llegar a su presencia con toda facilidad. Yo,
pues lamentablemente ya hace bastantes años que perdí a mi papá, a papá humano. Pero yo nunca le pedí permiso para saludarlo, ni para abrazarlo, ni para estar junto con él. Teníamos confianza y nos podíamos sentar juntos y compartir mucho. Simplemente el hecho de llamarle papá ya nos da una connotación de relación íntima, de relación personal, de relación cercana. Y eso nos permite a nosotros tener una confianza bastante grande en Dios, porque no se trata simple y sencillamente de que nosotros pasamos a tratar con alguien que es, bueno, muchísimo mayor que nosotros, muchísimo más grande, es omnipotente, es poderoso, pero Dios nos abre una puerta, ¿saben? A pesar de su grandeza y a pesar de todas las situaciones en las que nos vemos envueltos con Él, nuestra relación con Él cambió para tener una relación personal con alguien que vamos a llamar papá, papito. Me llama curiosamente la atención, yo he estado leyendo una versión de la Biblia que se llama la palabra de Dios para todos. Ponen las siglas PDT, palabra de Dios para todos. Y en esa versión de la Biblia, todo el tiempo que aparece el nombre Padre, usan la palabra papá. Aún en el Padre Nuestro, que estamos tan acostumbrados a decir Padre Nuestro, en esa versión de la Biblia dice Papá Nuestro. Los que tradujeron esa versión estaban conscientes de este punto que estamos hablando, que nosotros hicimos ya un cambio significativo en nuestra vida y que somos hijos. Pero ahora nace un nuevo problema. ¿Hijos pequeños o hijos maduros? ¿Qué clase de hijos somos? Y yo creo que cuando planteamos esto, el mismo apóstol Pablo nos lleva a nosotros a afirmar, así que ya no eres esclavo, sino hijo. Ya tú eres alguien especial. No solo Dios te ha hecho hijo, sino te ha hecho heredero. Cuando entramos al concepto de herencia o de heredero, nosotros comprendemos básicamente que el sentido o el legado que Dios nos da a nosotros es una herencia que va más allá de heredar una casa o heredar un carro o heredar una propiedad. Somos herederos de todo lo que Dios tiene. Somos herederos del reino celestial. Somos herederos de todo lo que es, porque cuando el niño es pequeño, aunque sea dueño de todo, no funciona como el dueño, hasta que llega a ser un hombre maduro. Entonces, nosotros vemos en este campo algo sumamente importante. Somos hechos hijos. Así que el paso de la ley a la gracia es un paso que implica también una relación personal con el Padre, una relación personal con Dios. Y creo que esto nos debe mantener a nosotros en una posición bien importante, porque Dios nos llama a caminar en esa relación. Así que la relación que nosotros tengamos con Dios tiene que ser una relación importante, dependiente, poderosa. Quiero enfatizar algo. Fíjense que nuestros padres, la manera en que nosotros educamos a nuestros hijos es que a nuestros hijos les ponemos una serie de normas que deben cumplir. ¿Por qué? Es la infancia espiritual, es la infancia en general. La infancia necesita aprender fundamentos y principios. Yo digo, la palabra de Dios no ha cambiado, aunque sea la ley, no ha cambiado. Lo que ha cambiado es la manera en que nosotros abordamos la ley. Entonces,
Bajo este concepto, creo que nosotros debemos penetrar a una dimensión de reconocer que ya no necesitamos rótulos de carreteras para llegar a nuestra meta. Porque Jesús ha prometido que Él irá con nosotros. Jesús nos ha prometido el Espíritu Santo y nos ha dado el Espíritu Santo para afirmarnos que somos hijos. Y el Espíritu Santo nos va a guiar en el camino de la vida. Así que dependemos del Señor al 100%. ¿Qué papel juega la palabra? La ley. Importante, porque la ley nos refleja la voluntad perfecta de Dios. Pero nunca la pudimos cumplir por nuestros propios esfuerzos. Ahora, si Dios nos va guiando en el camino de la vida, entonces nosotros sabemos una cosa. Nosotros sabemos que de una manera especial Dios está al tanto de nosotros y entonces Él nos guiará por los caminos seguros. Yo debo aprender la voluntad de Dios y por eso quiero conocer su palabra, porque no es solamente conocer su palabra, es también conocer su voluntad. Cristo cambió un poquito el sentido, no las palabras, sino el sentido y la interpretación de la ley. Y nunca la dejó en la parte externa, y eso es una de las cosas que ya lo estudiamos, pero es una cosa muy importante porque cuando Cristo vino, estableció una manera diferente, y déjenme explicar esta manera diferente. La manera diferente de abordar a la ley es que la ley ya no es una cosa externa, está metida en mi corazón. Entonces yo no necesito estar guiándome por lo demás, por rótulos ni por normas. La tengo en mi corazón, está centrado. ¿Y por qué? Porque Dios nos amó, porque el amor de Dios penetró en nuestros corazones y nos hizo a nosotros capaces de caminar con Dios y de obedecerlo. Pero obedecerlo en el sentido de vamos juntos. No es lo mismo ir nosotros solos que ir con el Señor. Siempre que vamos hacia algún lugar, la persona que va a la par nuestra en el vehículo nos puede hasta orientar, mira, un camino más corto, tomemos este camino. El Señor nos lleva a nosotros por el camino y nos indica qué caminos tomar, nos indica qué hacer, nos indica cómo responder a su bondad y a su amor. Entonces, cuando nosotros miramos eso, depender totalmente de Dios significa que estamos viviendo bajo la gracia. Eso significa que nosotros conocemos la voluntad de Dios y conocemos la palabra de Dios por una relación personal con nuestro papá celestial. Nosotros conocemos qué es lo que Él tiene y qué es lo que Él quiere y lo que Él debe hacer con nosotros. Entonces, todo el aspecto es que este texto que estemos leyendo nos habla de pasar de esclavos a hijos. Pasar de un legalismo a un amor puro y sincero con Dios. Creo que cuando nosotros confrontamos esto, tenemos que entender que toda la relación personal con Dios tiene que ser fundamentada en el amor. Yo puedo ver que el cambio tan radical del Antiguo al Nuevo Testamento se encuentra en esas simples palabras, 4 letras, amor. Y esa palabra nos guía a nosotros a una relación personal. Así que miren, no necesitamos, si vamos con nuestro Padre, si vamos caminando con nuestro papá, no necesitamos ni siquiera conocer el camino, porque Él nos va guiando. Cuando yo era niño, tal vez ya adolescente,
Mi padre era agente viajero y en las vacaciones me llevaba con él a hacer sus viajes. Entonces, él recorría la República completa. Yo me fui con él a la parte de la costa sur y todo el occidente del país. Yo sencillamente no sabía a dónde iba, pero sabía que mi papá sí. Y él no solo sabía, sino que ya tenía establecido a dónde iba a dormir, a dónde iba a ir a vender, a dónde iba a ofrecer productos, a dónde se movía y escoger un tiempo para pasarla conmigo. Yo simplemente me dejé llevar y él me mostró todos los aspectos de su trabajo. Yo creo que así sucede cuando nos ponemos en manos de Dios. Empezamos el camino con Dios. Entonces Él va con nosotros, nos lleva donde Él quiere, nos detenemos donde Él quiere. Sí, ustedes pueden ver ese mismo concepto desarrollado en el Éxodo. Moisés le dijo a su suegro que se fuera con ellos y que les indicara el camino. Él se negó porque Dios ya le había hecho una promesa y Moisés estaba fallando en eso. Dios sabía, yo te voy a guiar por todo el camino. Y era muy claro. Por el día una nube iba delante de ellos indicándoles el camino y por la noche una columna de fuego les guiaba el camino. Si esa columna se detiene, el pueblo se detiene. Si esa columna se levanta y empieza a avanzar, todo el pueblo camina. ¿Hacia dónde? Ellos no saben. Pero Dios sí sabe. Ese sistema es el que Dios nos quiere enseñar a nosotros. El libro del Éxodo es una enseñanza para nosotros porque es el camino de la amistad con Dios. Tal vez Israel en medio de todo caminó con Dios porque no le quedaba otra. Pero nosotros nos quedan otras, no solo una, muchas. Pero la verdad es que el único camino por el cual nosotros debemos transitar es el camino de la amistad, de la relación profunda con Dios y de caminar en su perfecto amor. Por esa razón es que, como hijos, no solo estamos llamados a ser hijos, sino a ser hijos maduros. Así que yo se los digo a ustedes, permitamos que Dios trabaje en nosotros, permitamos que Él nos dirija y hagamos aquello para lo cual fuimos escogidos. Padre, muchas gracias por lo que nos dices. Permíteme decirte, papá, yo te bendigo, te adoro y te exalto. Y te doy las gracias porque nos has pasado de esclavos a hijos y de hijos a amigos que sirven y trabajan para ti. Gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén y amén.